Creo que se me ve. Ajá. Sí. Listo. A ver, esperen un segundito que tengo acá. Un segundito. Ya está. Bueno, déjame un momentito compartir. Ajá. Mi presentación. Un segundito. Segundito, por favor. Gracias, Félix. Gracias por enviar el material. Muchas gracias. Gracias por enviar el material. Ajá. Listo. A ver, un segundito, por favor. Creo que sí se ve. A ver. ¿Me confirman si se ve mi presentación? Buenas tardes, sí se ve. Gracias. Muchas gracias por confirmar. Ajá. A ver, yo también lo quiero ver. Ajá, gracias, chicos. Bueno, una vez más, muy buenas tardes. Ahora sí, ya tengo, creo, todo completo, mi audio, mi cámara y mi presentación listos. Doy gracias a ITED nuevamente por invitarme nuevamente a dar clases con ustedes. Me siento muy satisfecha de ver a tantos conectados. Solamente veo los nombres, pero bueno, no los veo en cámara, pero eso no importa, eso es lo de menos. Pero bienvenidos a todos ustedes a este curso, nuevamente, de planilla y legislación laboral. Ya, mi método de enseñanza, como siempre les he comentado en anteriores clases que ya he estado llevando acá en ITED, siempre mi método es explico, hago pausa, consultas, prenden el audio, escriben en el chat, ¿ok? Pero siempre hablando y relacionado al tema que estamos conversando, ¿ok? Yo sé que hay muchos participantes que quieren ver otros temas, pero ya lo pueden sugerir a Félix o a ITED directamente para que ustedes puedan de repente aperturarse un nuevo curso, no lo sé, ya depende de ustedes estudiantes, porque realmente ustedes son los que se les da el servicio para que ustedes queden satisfechos, aprendan el conocimiento, se les quede y obviamente lo practiquen en el trabajo, en la vida diaria, en donde ustedes tengan el conveniente hacerlo, ¿no? De acuerdo a su vida laboral. Ok, gracias. Entonces, mi nombre es Claudia Rentería, ya algunos me conocen, ahí he visto algunas personas que me han saludado que yo ya los conozco. Bienvenidos a todos y comenzamos entonces. ¿Ok? Un segundito. Ajá. Ya. Nuestra sesión 1, vamos a ver la legislación laboral actualmente que tenemos acá en nuestro Perú, nuestro hermoso país. Y para hacer un tema introductorio, vamos a hablar un poco de todo este tema que ya hemos pasado desde el año 2020, 2021, parte del año 2022 y este 2023, que ya hemos vuelto a la vida normal, se diría la normalidad, lo que es laboralmente, obviamente, laboralmente. Ya no usamos mascarilla, ya no tenemos ese tema de trabajar de repente remotamente o teletrabajo, o de repente un día sí, un día no es trabajo presencial, otro día trabajo por teletrabajo. Entonces, sé que hay algunas empresas que sí lo hacen todavía, porque todavía el levantamiento legalmente se va a dar recién este 27 de este mes, de aquí a 10 días, que ya
todas las empresas deberían ya solicitar a sus trabajadores que regresen a sus centros de labores presencialmente. Ya no es obligatorio el teletrabajo, porque el teletrabajo, como ustedes saben, se dio en el año 2020 en todo este tema de la COVID, y la gente, obviamente los empleados, tuvimos que irnos al teletrabajo, pero fue por un tema de emergencia sanitaria. Pero ya esto se acaba este 27 de abril y ya presencialmente la mayoría ya estamos trabajando. Bueno, yo estoy trabajando desde la COVID, yo ya trabajo presencialmente y mi personal también. Trabajamos presencialmente, así con COVID nos ha dado, pero igual nosotros hemos igual trabajado, hemos ido a descansar y hemos regresado, ¿no? Como lo dice la ley, o como lo decía, porque ya se acabó. Entonces, en la legislación laboral actualmente tenemos la ley 728, la ley general, la ley privada. No nos vamos a enfocar a lo que es el sector público, lo que es el CAS, y yo sé que acá hay mucha gente también que ve el tema o trabaja en el CAS o ha trabajado en el CAS. Entonces, definitivamente ese es un tema muy aparte, es un tema muy amplio que de repente se pueda dar más adelante en otro día, otro curso. Pero hoy nos centramos a lo que es la ley privada o la ley general, ¿ok? Seguimos. ¿Cuál es la base legal de esta ley privada? Tenemos ahí el decreto legislativo 728, Ley de la Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo 003-97, que Félix ya les envió al grupo de WhatsApp a todos los que están en el grupo, valga la redundancia, y ustedes ya lo pueden revisar detenidamente en sus casas, en cualquier momento, pero ahí les he mandado la ley para que ustedes lo revisen, ¿ok? En esa ley nosotros tenemos también el respaldo del artículo 26 de la Constitución Política, que nos habla que los derechos, todo trabajador tiene derecho laboral y es un derecho irrenunciable, no es irrevocable. No es que yo llegue a mi trabajo y yo tengo el derecho, como dice la ley, tengo el derecho de vacaciones y de repente yo digo, no, yo no quiero tener vacaciones, yo quiero trabajar perenne. No, es tu derecho, es irrenunciable, es un derecho que tú tienes que gozar porque la ley lo demanda así, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí está. Vamos a ver un poquito. El decreto legislativo 728 se conoce también como la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Se trata de una legislación muy importante cuyo objetivo principal es propiciar las competencias de los trabajadores para consolidar su desempeño laboral. Esta norma fue publicada en marzo del año 97, miren cuántos años, y conserva su vigencia hasta el día de hoy. No ha cambiado en algunas cosas nada más, con algunos decretos supremos. Ley de Productividad posee los siguientes principios: fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajadores con el fin de mejorar la productividad del trabajo, promover la transferencia de las personas de actividades de baja productividad y otras de mayor, caracterizar los ingresos de los trabajadores y la protección contra el despido arbitrario, que ahí lo vemos, ¿dónde? En la CTS, que también lo vamos a ver, ¿ok? Capacitación y formación laboral. ¿Por qué nos habla primero de este concepto? Porque también pueden ingresar a laborar los estudiantes, los que están en universidad, los que se encuentran estudiando todavía en los últimos ciclos, ya pueden entrar como practicantes mediante un contrato de practicante donde la entidad, la universidad o el instituto firma con el empleador o la empresa para que este estudiante vaya a laborar, pero obviamente bajo un tiempo indeterminado, obviamente bajo un contrato de tiempo parcial sería, porque
estudiante tiene un horario que tiene que cumplir con su institución o con su universidad, entonces no puede cumplir de repente las 8 horas, entonces se le da un tipo de contrato parcial, que también lo vamos a ver, no se preocupen, lo vamos a ver más adelante, los diferentes tipos de contrato que existen el día de hoy, pero más o menos para que se den una idea, la capacitación que se le da a este practicante para que pueda aprender y pueda más adelante ya estar como trabajador perenne, un trabajador a tiempo completo, que serían las 8 horas o las 48 horas semanales, que es según la ley 728 que debemos cumplir, ¿ok? Promover la transferencia de las personas de actividades de baja productividad a otras mayor. Tengo personal que ya cumplió un tiempo determinado en laborar un determinado cargo y de repente esa actividad era de baja productividad y de repente ya necesita ese trabajador ascender, ya de repente ya no va a ser un practicante o un asistente, puede ser ya un jefe, un supervisor, ¿ok? Ya tendría que ir a mayor, ¿no? Ya dependiendo de las actividades que él o ella vaya aprendiendo, se vaya desempeñando, entonces esa persona tiene todo el derecho a ascender. Ahora, yo no digo que todas las empresas hagan eso, porque también hay muchas empresas que tienen a sus trabajadores laborando y ahí, como dice criollamente, dice, ya no hay más techo. ¿Han escuchado ese dicho? Entonces, ya depende de cada política de las empresas para poder incentivar a los trabajadores a poder ascender a otros cargos, dependiendo del desempeño, dependiendo de la formación estudiantil que tiene, del grado de estudiante que tiene, porque si tú tienes a un trabajador con un nivel que todavía no merece o no es idóneo al cargo que tú necesitas en esa área, definitivamente tú tienes que buscar a una persona idónea, ¿no? De repente necesitas con grado de bachiller, profesional, colegiado, no lo sé. O de repente solamente un técnico, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la política y del cargo que se necesite en ese momento. Garantizar los ingresos de los trabajadores y la protección contra el despido arbitrario, como ya les mencioné, la CTS es una protección contra despido arbitrario. Te quedas sin trabajo y ya tienes tu fondo STS que te puede ayudar 1 o 2 o 3 meses, dependiendo cuánto tienes acumulado. De repente esa persona busca otro nuevo trabajo o de repente emprende un negocio nuevo, dependiendo, ¿ok? A ver, un momentito. Ok, 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 ok. Ya. Vamos a ver un video, para poder reforzar un poquito más este tema, ¿ok? ¿Se ve y se escucha? ¿Me confirman? Sí, profesora. Gracias. Sí, mire, escuche. Un ratito, por favor. A ver, creo que ya, ahora sí. Espero no tener problemas de que no se deje de ver. Ahí está. Vamos a ver. La irrenunciabilidad de derechos laborales. ¿Cuándo aplica? La irrenunciabilidad de derechos laborales es uno de los principios más utilizados, más reclamados. Pero ¿cuándo realmente corresponde que un juez aplique este principio? Primero, tiene que haber un derecho que nazca de una ley. La ley o el convenio colectivo tienen que reconocer un derecho. Y en segundo lugar, tiene que haber un acto expreso del trabajador renunciando, disponiendo a ese derecho. Por eso los ejemplos más comunes donde cabe aplicar el principio irrenunciable de derechos y en consecuencia nulo el acuerdo, la aceptación del trabajador que dispone ese derecho, son por ejemplo cuando en una liquidación de beneficios sociales el trabajador siempre firma y dice acepto que he cobrado todos los beneficios laborales y no me deben nada.
Si hubiera algo que reclamar, se corresponde aplicar este principio de renunciabilidad de derechos y es nulo esa renuncia. O segundo, cuando en un contrato de locación de servicios de honorarios profesionales se dice allí, yo, honorario profesional, locador de servicios, declaro que no tengo ningún derecho laboral, pero en realidad, por primacía de la realidad, es un trabajador dependiente, esa persona puede reclamar luego derechos laborales y beneficios sociales, pese a que firmó un acuerdo y que sea nulo porque está renunciando a un derecho reconocido en la ley, CTS, gratificación de vacaciones, y en segundo lugar, se aprecia el segundo requisito, que es la aceptación del trabajador. Entonces, ¿cuándo no aplica el principio de renunciabilidad de derechos? Por ejemplo, cuando el trabajador dispone de un derecho en un contrato, nacido de un contrato de trabajo. Por ejemplo, en su contrato de trabajo se acordó pactar 1.000 soles de sueldo y por acuerdo individual luego se dispone, la trabajadora acepta 900 soles. O, por ejemplo, cuando un trabajador no reclama ningún derecho, ¿no? Por ejemplo, cuando un trabajador tiene un hijo menor de edad, pero nunca reclamó este derecho llamado asignación familiar reconocido en la ley. Nunca reclamó ni tampoco dijo que tenía hijo. Es más, le dijeron, ¿tienes un hijo? Y él dijo, no tengo hijos. Acaba el contrato de trabajo y luego dice, se acordó que tenía un hijo, reclama la asignación familiar. Oye, usted no me ha pagado la asignación familiar. Efectivamente no le han pagado, pero es porque él no ejerció un derecho, que es haber señalado al empleador que tiene un hijo. Es más, le preguntaron que tenía hijo y él dijo que no tenía derecho. En este caso no cabe renunciable de derechos. Tampoco cabe, por ejemplo, cuando hay un despido de un trabajador. Hay un despido arbitrario del trabajador, no nulo, y el trabajador demanda pues reposición a la empresa porque sus derechos son irrenunciables. Acá tampoco cabe irrenunciable de derechos porque ahí el trabajador no está renunciando a un derecho, más bien le impiden ejercer un derecho. Entonces, en definitiva, ¿cuándo aplica el irrenunciable de derechos? Dos requisitos. Derecho reconocido en la ley y dos, una aceptación del trabajador a no disponer, a no querer ese derecho reconocido en esa ley. En esos casos es nulo cualquier acuerdo del trabajador. Ahora sí se me escucha. Entonces, estábamos viendo ahí al doctor que él explicaba que los derechos laborales son irrenunciables. Dio el ejemplo que si un trabajador no avisa de que no que tenía hijos, pero sin embargo no lo comunicó, ¿perdió ese derecho? ¿Qué opinan ustedes? ¿Perdió ese derecho ese trabajador? No avisó en su debida oportunidad. Trabajó, digamos, de repente 6 meses. ¿Él perdió el derecho de la asignación familiar? Gabriela me dice que sí, Brigitte me dice no, Ever me dice no, Helen me dice sí, no se pierde el derecho, exacto, muy bien chicos, no se pierde el derecho laboral, es irrenunciable, por eso es que ahora ya estoy, ¿me escuchan? Se fue, Sí, se fue, disculpen, Sí, sí, por error, escucha. por la emoción creo que un botón no debí presionar, ya. Entonces, no pierde el derecho laboral un trabajador que no comunicó, pero durante ese tiempo que no comunicó, esos 6 meses que les he puesto como ejemplo, ¿debería el empleador pagarle esos 6 meses que no se le pagó? Presentó después de 6 meses el DNI de sus hijos. De repente tiene 2 hijos, ¿ok? Tiene 2 hijos menores de 18 años, presenta los DNIs después de 6 meses y les dice, miren, tengo yo 2 hijos, sé que yo tengo este derecho laboral de la asignación familiar, pero ustedes me pueden reconocer desde el día que inicié hasta este mes 6, que es, digamos, entró en enero, y en el mes de junio recién comunica. La empresa estaría obligada a pagarle todos esos 6 meses. ¿Qué opinan ustedes? Lo que hemos escuchado hace un momento del doctor. ¿Qué opinarían ustedes? ¿Qué dirían? A ver, los leo o los escucho. Daniela me dice, sí, porque es beneficio social, no está obligada a pagarle. Jenny me dice, buen punto,
Desde junio se le pagaría mes que presenta los documentos. Perfecto. Félix me dice, no es retroactivo, Miss Claudia, sería a partir del día que comunicó. Excelente, chicos. Exacto, así es. Así es. Desde el día que comunicó, recién la empresa está obligada a pagarle, pero no es que pierda su derecho. Sí le va a dar la asignación familiar, pero ya no lo que no comunicó. De enero a junio no le va a depositar el importe de la asignación familiar. A ver, si alguien me dice, ¿cuánto es el importe de esa asignación familiar? Ese trabajador gana 1,000 soles. ¿Cuánto debe recibir por asignación familiar? A ver, cuéntenme. 102,50, 102. ¿Quién da más, quién da menos? 50 soles, dice Ever. 92 soles. ¿De dónde me sacan eso, chicos? 10% de la remuneración mínima vital. Excelente. Muy bien, chicos. Así es. Si yo gano 10,000, no es que yo voy a ganar el 10% del monto que yo esté ganando. No, siempre es un monto fijo, el 10% de la remuneración mínima vital. No gano el 10% del sueldo que yo esté percibiendo, ¿ok? Del sueldo bruto. No, no es así, ¿ok? Cuidado con ese punto. Listo. Muy bien, chicos, quedó clarísimo. Entonces, los derechos laborales son irrenunciables. Jan, el mínimo es 1,025, ya no es 930, ese sueldo ya fue. Ajá. Muy bien, muy bien. No, eso, ya. Listo. Sigamos, chicos, sigamos. A ver. A ver, ¿qué me ponen ahí? ¿Eso no figura en el T-registro? Porque dice que el trabajador informa. Claro, cuando uno ingresa a laborar a un centro de labores, lo primero que tiene que hacer es informar que este trabajador tiene hijos menores de edad de 18 años, presentando su partida de nacimiento, DNI, algún documento que acredite que es su hijo legítimo, obviamente, ¿no? Porque tampoco no es que yo tenga hijos, de repente la señora que yo vivo tiene hijos, pero con otro compromiso, obviamente esos hijos no son sus hijos legítimos, tienen que ser hijos legítimos del trabajador, ¿ok? Eso tiene que ser así, está clarísimo, ¿ok? El trabajador comunica y obviamente la empresa tiene que también darle una ficha donde este trabajador tiene que comunicar si tiene hijos. En esa ficha está desglosado todo el tema de las preguntas, ¿no? ¿Tiene hijos? ¿Es soltero? ¿Es casado? Porque también hay solteros que tienen hijos, ¿correcto? Pero no son casados, pero tienen hijos legítimos. Entonces, eso no exhibe de que no reciba su derecho laboral de la asignación familiar, ¿correcto? Sigamos entonces, chicos. Ya. ¿Cuál es la jornada de trabajo que debo laborar yo como trabajador? ¿Cuánto tiempo yo debo laborar diariamente? Según el artículo 25 de la Constitución Política del Perú y el decreto legislativo 854 y su reglamento, la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Entonces, como máximo, yo podría trabajar de repente en una semana 10 horas, ¿sí? Podría trabajar 12 horas, sí, puedo trabajar 12 horas, pero que durante el acumulado, durante la semana, yo no supera las 48 horas, estoy de acuerdo a la ley. Pero si yo voy a trabajar 12 horas de lunes a viernes, entonces estamos hablando de 12 horas por 5, son 60 horas. Yo ya estoy superando las 48 horas de tope máximo que me dice la ley. Y eso sí, no está bien. Obviamente la diferencia tendría que ser horas extras, ¿ok? Yo debo trabajar como máximo 48 horas, como también hay empresas que tienen política que no cumplen las 48 horas, trabajan menos horas. Por eso que hay empresas para que el trabajador cumpla las 48 horas, trabajan de lunes a sábado, ¿ok? O puede trabajar de repente desde las 7 de la mañana para que puedan cumplir
el horario de lunes a viernes y puedan salir hasta las 6 y puedan cumplir las 48 horas que demanda la ley. Pero trabajador que supere las 48 horas semanales, la diferencia ya tendría que tratarse laboralmente como horas extras, ¿ok? Puede ocurrir el caso que ustedes me pueden decir, Miss Claudia, no, a mí no me pagan esas diferencias, yo trabajo más de 48 horas. ¿Qué puedo hacer, profesora? ¿Qué puedes hacer? Hablar con tu empleador y decirle que tú tienes todo el derecho de recibir horas extras porque según la ley, el artículo 25 de la Constitución Política demanda que yo trabaje solo 48 horas y no más de 48 horas semanales, ¿ok? Entonces, ya si tu empleador no está de acuerdo, no, así nosotros trabajamos y si quieres, si no, no, ya queda bajo tu voluntad hacer una denuncia a SUNAFIL para que ellos corroboren y sancionen a esta empresa por abusar el tema de la jornada de trabajo, ¿ok? Por ahí escuché algunas preguntas, a ver, me dice horas extras, muy bien, horas extras, menos no se puede trabajar con el tope, o sea, máximo, 48 horas semanales, así es, Ever. Yo trabajo 50 horas semanales, Fanny nos dice, y wow, tanto trabajas, Fanny, wow, a ver, espérame, se me fue, están que me bombardea con preguntas, esperen chicos, un poco despacio, por favor. Si yo me dedico a leer las preguntas, no termino el curso, por favor. A ver, espérenme. Fanny, ya me quedé con Fanny. Yo trabajo 50 horas semanales y no me pagan como extra. Mira, Fanny, lo que acabo de mencionar, ¿ok? Fanny, del régimen, eso es del mismo en el régimen agrario. Es otro tratamiento, ojo, laboral. Ever dice, yo saco, wow, me están hablando un montón de gente. Ya, a ver, Janet Mesa alzó la mano. Janet, prende tu audio. Hola, Miss. ¿Cómo estás, Janet? Te escuchamos. Ya, mi consulta era, bueno, la pregunta que usted hizo antes sobre los 10% que se le abona por un hijo, por el hijo. Mi consulta era, Sí, ¿por un hijo o así una familia, o sea, un trabajador tenga 2, 3 hijos, solamente recibe una asignación familiar? correcto. Así es, Janet. Solamente recibes una asignación familiar. Así tengas 10 hijos menores de 18 años, solamente se recibe la asignación familiar. La asignación familiar no se mide por la cantidad de hijos, ¿ok? Si tú das a tus 3, 4 hijos que tengas sus DNIs a la empresa que estás laborando, ¿para qué lo das? Una, para informar, para que te abonen la asignación y otra para que sea tu derecho habiente y ellos tengan también el derecho, valga la redundancia, de poder atenderse en Exsalud, ¿ok? Por eso es que se tiene que entregar esa información, ¿ya? ¿Sí? ¿Quedó Ok, claro? maestra, gracias. Sí, gracias. Ok. Hugo Antonio, levantó la mano. Prende tu audio, Hugo Antonio. Profesora, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Cómo ¿Cómo estás, está? Hugo? Buenas tardes. Una Claro, consulta. En obra, en el caso de obras, ¿hay otro horario diferente? sí. Yo sé que algunas constructoras tienen la política de trabajar menos horas también, como también más horas, pero ese ya es un trato directo con el trabajador y según el contrato de la obra. Ojo, no sé si tú estás, no sé si es tu caso, pero si tú estás contratado bajo obra, por ejemplo, los trabajadores del sector de construcción, ellos les pagan semanalmente. No tienen el mismo tratamiento como nosotros los empleados de una oficina o de una industria, ¿no? Parte administrativa, solamente trabajamos las 8 horas diarias y máximo las 48 horas semanales y nos pagan quincenal o mensual, dependiendo la política, pero sí en operarios sí se necesita pagarles semanalmente. Ellos sí pueden tener ese trato directo en el contrato, sí, ¿ya? Ok, Gamarra, gracias. ok, Hugo. Gamarra Escobar, por favor, pregunten directamente lo que estamos conversando. Estamos hablando la ley 728, ley general. Gamarra Escobar, te escuchamos, se fue. Ya me Ya. respondió, ya me respondió. Gracias. Ya, listo.
A ver, Marixa Fajardo levantó la mano. Te escuchamos, Marixa. Buenas tardes. Una Hola, Marixa, pregunta. buenas tardes. Sí. Si trabaja 36 horas, ¿ya no tiene nada de beneficios? 36 horas semanales es la política, me imagino, de la empresa que tú laboras, ¿no? Claro. Es la Es que se política. trabaja 3 veces a la semana nomás. Y 12, 12, 12. Ya. ¿Tienes contrato a tiempo parcial o indeterminado? No se firma nada de contrato. Pero estás en planilla. No, por Tienes ejemplo, derecho, es como trabajar en una discoteca fines de semana. 12, 12, 12 horas. O sea, 3 días, 12 horas. Pero no te dan nada de pero beneficios. no te dan Y no se beneficios, no firma tienes nada. contrato, Nada no de eso. tienes derecho a Solo, vacaciones, no, gratificaciones, CTS, no, horas nada de eso. extras. Ya, No, por nada, ejemplo, nada. ya te entendí. Entonces, Marixa, esta empresa no está cumpliendo el derecho laboral, deberías estar en planilla, deberías tener un contrato a tiempo parcial, o bueno, aunque los de contrato parcial no pueden trabajar no pueden trabajar más de 4 horas diarias, acumulado durante los días que tengan como política. Definitivamente ahí es un contrato, no sé, dependiendo, de repente por necesidad de mercado, no lo sé, dependiendo del objetivo del cargo que tienes ahí dentro de esta discoteca, pero sí tú puedes hacer una denuncia y reclamar tu derecho laboral, porque si ya estás laborando más de 1 año, 2 años, ya tienes derecho a vacaciones, ya tienes derecho a Sí. gratificación, ya tienes derecho a horas extras, bueno, aunque no estás Mayormente, superando sí. las 48 Eso horas. pasa en la mayoría de las discotecas, no están asegurada la gente. No tiene ni un O, beneficio. uy, fácil, ahí su SUNAFIL les puede dar una buena infracción. Pero A eso ya cada depende uno. sí, no, a la Muchas empresa, gracias. pero sí, pero eso Claro, ya depende de usted como trabajadores, claro. hacer la denuncia. Ajá, Sí, sí. muchas gracias. Naishel Aybar, antes de irme al tema de asignación familiar. Sí, profesora, tengo una duda. En Sí. caso que un trabajador, bueno, tiene la asignación familiar, pero decide que su pequeño no tenga el e-salud, ¿es necesario quitarle la asignación familiar ya que él ha autorizado? ¿O sigue teniendo la asignación familiar, pero ya no estaría con el beneficio del e-salud para su pequeño? Lo que pasa que las prestaciones de salud, que es la Exsalud, que es de la entidad pública Exsalud, está dentro de la ley privada, bajo la ley 728, o sea, la ley general. Y esto es irrenunciable, no es que tú no quieras que se atienda en Exsalud, no, solo que la empresa contrate lo que es la entidad privada de salud, que es la EPS, dependiendo la cantidad de trabajadores y de repente la empresa donde tú laboras tienen esta modalidad de contratar a una EPS, entonces ya no tendrían que atenderse tus derechos habientes, tus hijos, en un Exsalud, sino en cualquier clínica que esté dentro de la siniestralidad que da como servicio esta EPS, ¿ok? Eso depende de la empresa. Si no es así, no es tu caso, puede darse el caso también de una micro y pequeña empresa. ¿Qué pasa con una micro y pequeña empresa que tiene el CIS, que también lo vamos a hablar más adelante, y el CIS, por ejemplo, tú no te tienes en Exsalud, sino en postas médicas. Y los derechos habientes también se atienden en postas médicas, ¿ok? Entonces, ahí podría darse el caso, si fuera una micro pequeña empresa que no factura más de 150 UITs. Así sería. Entonces, lo digo porque donde yo trabajo me ha sucedido que un trabajador no quería que su pequeño esté en el e-salud, o sea, el e-salud que Igual, le da bueno, da ese beneficio para sus hijos, ¿no? Para que en caso se puedan atender en un seguro, porque me decía que su pequeño ya está inscrito en el SIS, pero tenía mi duda que al momento de nosotros retirar el e-salud, que es el seguro,
¿Se quita también lo que es la asignación familiar o ya no? No, la asignación familiar sí tiene todo el derecho. Mira, ¿sabes cómo podrías tratarlo ahí? No declarando su derecho habiente. Si tú no declaras su derecho habiente, ya no va a tener asignación familiar. ¿Entiendes? O sea, que el trabajador no declare sus hijos. ¿Recuerdas lo que habló ese doctor laboralista? Son irrenunciables, pero si tú no informas, si este trabajador no informa que tiene hijos para que siga atendiéndose su hijo en el SIS, no hay ningún problema. Se sigue atendiendo en el SIS, pero si él lo va a informar, tú como empresa, tú estás obligada a informarlo en el T-registro, a su derecho habiente, y en automático, si tu empresa está bajo la ley privada, la ley 728, la ley general, entonces automáticamente este derecho habiente, que es su hijo, va a pasar a Exsalud y el SIS lo pierde. Así de simple, pero no es que el trabajador te diga, no, yo no quiero ponerlo porque se tiene, no, es que las reglas son así, son claras. El derecho es así, ¿ok? El derecho laboral. Gracias, profesora. Ok. Marixa Fajardo, te escuchamos. ¿No? Ya opiné, gracias, ya me dio la respuesta, gracias. Ok. Entonces baja tu manito, por favor, Marixa, porque veo manos levantadas. Espérenme un segundito que tengo un poco de bulla por acá. Ya, vamos a seguir conversando y sigo con las preguntas, ¿ok? Asignación familiar. ¿Qué es la asignación familiar? Estamos hablando que es un pago realizado mensualmente y tiene naturaleza remunerativa. Ahora vamos a ver por qué se dice el concepto de naturaleza remunerativa, ¿ok? Por lo que recae en el cálculo de otros beneficios sociales. ¿A qué se refiere eso? Como tiene naturaleza remunerativa, es parte de tu remuneración, está sujeto al cálculo de CTS, horas extras, gratificaciones, ¿ok? A eso se refiere. Recae sobre el cálculo de otros beneficios laborales y este pago está regulado en la ley 25129 y establece el pago del 10% de la remuneración mínima legal vigente a los trabajadores que tengan a su cargo hijos menores de edad. Todos los niños que sean menores a 18 años, esos niños tienen, este trabajador tiene derecho a la asignación familiar, pero si, digamos, este trabajador o esta trabajadora tiene 2 hijos, 3 hijos, solamente es una sola asignación. Ahora, puede darse el caso, vamos a hacer varios ejemplos. Mamá y papá trabajan en la misma empresa, ¿ok? Los dos trabajan en la misma empresa. Yo tendría que dar como empresario, como empleador, yo tendría que dar una sola asignación, porque como los dos son papás, trabajan en la misma empresa, yo solamente tendría que dar una sola asignación, porque como están los dos, ¿qué opinan? ¿Podría darse el caso así? Melanie, no te escuché bien porque tenías bulla detrás tuyo y se escuchaba entrecortado. Si podrías repetir. Ya, otra persona que quiera intervenir. Hago la pregunta de nuevo. Una pareja de casados, hombre y mujer, están laborando en una empresa. Los dos tienen hijos menores de 18 años. ¿Yo tendría que dar una sola asignación familiar o tendría que dar una a él y otra a ella? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué opinan? Yo creo que uno a cada uno. Solo una. Janet me dice una y también Por ley le corresponde a las dos personas. ¿Por qué? Porque ambas están con un contrato muy diferente. Y por más de que ellos puedan presentar un DNI que tienen menores de edad, a ambos les corresponde una asignación familiar. Perfecto, Helen. Así es.
No es que porque está la pareja de matrimonio junto, yo debo darle una sola asignación, sino a cada uno le corresponde una asignación a cada uno, porque son diferentes contratos, diferentes labores, diferentes cargos, y no es que porque son matrimonio yo tengo que darle una sola asignación, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo hijos adoptados? Este es otro ejemplo. Tengo hijos adoptados y estos hijos adoptados tengo obviamente el DNI con el apellido mío, de mi esposo. ¿Podría yo darlos como hijos legítimos? ¿Qué opinan? ¿Podría yo también informar que tengo hijos adoptados? Dime, Shirley. Sí, claro que sí, porque o sea, oficialmente y legalmente son sus hijos, ¿no? Es como si ellos sean de sangre, entonces por derecho también tiene el derecho a la asignación familiar. Perfecto, Shirley, así es. Muy bien, chicos, muy bien, así es. ¿Ya? Porque son hijos legítimos y tienen todo el derecho estos trabajadores de recibir asignación familiar por estos hijos adoptados. Perfecto. Ahora, otro ejemplo más. Mi hijo ya cumplió 18 años, escuchen, pero este joven, que es mi hijo, sigue estudiando en la universidad. 19 años tiene ya. ¿Tengo yo derecho todavía a mi asignación familiar, ya que ya superó los 18 años, pero mi hijo está estudiando en la universidad su carrera? ¿Yo podría todavía tener ese derecho o ya lo perdí? Como ya no tiene 18, ya pasa los 19 años. Jan Sí, Vargas. Sí, sí sí tiene tiene derecho. derecho. Tiene hasta los 24 años. Sí. Perfecto. Tiene derecho hasta los 24 años, pero presentando una certificación de estudios y de los cursos que está llevando. Perfecto, Helen. Félix, ayúdame por favor con mis alumnos que están contestando para que tengan un punto más para su certificado, por favor. Están contestando muy bien la mayoría, entonces quiero ahí darles un punto más a ellos, a Helen y a uno más que por ahí me contestó. Por favor, ayúdame ahí a apuntar. Félix, por favor, apóyame. Si es que estás todavía. Sí, estimada, no se preocupe. Por favor, gracias. Listo. Ya, entonces estamos muy bien. 24 años es el tope que yo puedo darle a mi trabajador que tiene un hijo que está estudiando en la universidad, en un instituto, no interesa eso, instituto, universidad, no hay discriminación ahí, y obviamente tiene que haber una prueba fehaciente que viene a ser certificado de estudios, boleta de pago, la currícula, la malla, el tiempo que está estudiando. Ese tipo de pruebas tiene que entregar al área de recursos humanos o al empleador para que en algún futuro con SUNAFIL fiscalice, ellos, la empresa empleadora pueda defenderse con esos documentos que le siguen pagando la asignación porque el joven o el hijo de este trabajador todavía está estudiando y está dentro de los 24 años, ¿correcto? Después de los 24 años, ¿puedo yo seguir pagándole? ¿Qué opinan? No, ya no, ya. Ajá. La ley dice bien clara, la ley 25129, solamente el tope es hasta los 24 años, que la mayoría de los estudiantes universitarios ya deberían de terminar su carrera, ¿correcto? Profesora. A ver, ¿alguien me habló? Sí, lo que pasa es que hace rato he levantado la mano y no me hacen caso. No es que no te haga caso, Ever, lo que pasa es que dije primero termino y de ahí sigamos con las preguntas, pero dinos, ¿cuál es tu consulta? Bueno, al principio quería comentar, por ejemplo, por eso yo levanté la mano hace rato, le digo, ¿no? Mira, por ejemplo, hay un punto que dice, a ver, hay un punto que dice que la persona trabaja más 40, que hay una persona ahí que comentó que trabaja 50 horas, más de las 48 horas, ¿no? Eso es simple ir a la SUNAFIL, porque simple, el hecho de que, mira, si hay un control de asistencia, incluso si marca con huella digital o tarjeta, eso simplemente se saca un reporte, bueno, si tiene acceso del control de asistencia, y con eso se va a SUNAFIL, y la SUNAFIL automáticamente le da una sanción
al empleador, porque justamente la SUNAFIL ha sido creada para respaldar o ayudar a que el trabajador sea bien atendido, o en todo caso respetar la ley, ¿no? Después hay otra cosa. Ajá. Hay otra cosa que alguien comentó ahí, que la discoteca, que no le pagan nada. Y mira, cuando alguien ya establece un horario de ingreso y de salida, así no sea por biométrico, ese trabajador o ellos se ponen de acuerdo, se van a la SUNAFIL y automáticamente, como le digo, la SUNAFIL ha sido creada para hacer respetar las cosas. Lo pueden multar, no lo pueden multar, lo van a multar y van a hacer de que todos los trabajadores reciban, como decía, vacaciones, ETS, todo porque ya están 3 años ahí, ¿no? Bueno, otra cosa que quería comentar, en el caso de la asignación familiar, que es el 10% del sueldo mínimo, a régimen general, bueno, alguien dijo que está bien. Alguien dijo que por hijo, bueno, eso que por hijo se da en construcción civil, se llama asignación escolar. Ahí sí hay un pago por cada hijo, ¿no? Bueno, eso quería comentar al principio, por eso le decía de que no me hizo caso, ¿no? No, más bien disculpe. Después se levanté la Gracias. mano, pero bueno. Gracias, Ever, por tu comentario. Está muy bien, excelente. Listo, entonces ahí tenemos un poco más de concepto de la asignación que ya hemos estado conversando. El 10%, 102,50 es la remuneración vigente, que es 1.025, el 10% tendría que ser 102,50. Y ahí tienen un poco más de lo que dice, puede ser con partida de bautizo, la partida de nacimiento, el DNI que ya les había comentado, para acreditar que son hijos legítimos del trabajador, ¿ok? Ahí tienen la base legal, que es la 035-90-TR, el artículo 3, estableció que la asignación familiar establecida por la ley tiene carácter de naturaleza remunerativa. Esto es y será considerado para los beneficios sociales, como ya les había comentado anteriormente, ¿ok? Ahora vamos a ver otro tema más, que es las horas extras. ¿Hay alguna consulta más con respecto a la asignación familiar o está claro todo? Coméntenme. Ahí veo algunas manos levantadas. Charit. Maestra, una consulta. Sí, Chirley. El trabajador, bueno, se le estuvo pagando su asignación familiar, su hijo terminó la secundaria, pero no continuó estudios superiores hasta pasado 1 año, 2 años. Nuevamente se le puede al trabajador aceptar esos documentos para que pueda recibir asignación familiar, o ya no. Tienen que ser los 6 años continuos a los 18 que cumplió su menor hijo, o perdió el derecho de la asignación familiar. A ver, me dices que cumplió 18 años y él dejó de estudiar, y luego este señor regresó y dijo, ya mi hijo sigue estudiando, todavía no llega a los 24 y quiero que regresara mi... Sí. No. Esto tiene que ser terminando los 18 años, o sea, ya cumplió los 18 años, tiene que automáticamente el trabajador evidenciar con la documentación del joven que él está todavía estudiando en un instituto o en una universidad. Se tiene que mostrar en automático. No es que yo me olvidé del trabajador, yo te digo, no, ya me olvidé y de aquí 1 año, 2 años te doy los papeles. No, no es así. Tiene que ser con continuidad. Acuérdate que es una excepción después de los 18 años hasta los 24. Entonces, este proceso o este tema se tiene que tratar así, según la ley. Tiene que ser inmediatamente. Ok. Muchísimas También hay que gracias. tener en cuenta, Miss, que hay algunos chicos que terminan la secundaria a los 15, 16 años. Claro, y los 18 años todavía no lo cumplen. Eso es verdad. Pero la idea es de que terminen la secundaria y automáticamente ya estén estudiando en una pre y postulen y estén estudiando. Esa es la idea, ¿no? Y que se muestre, que muestre la evidencia el trabajador. Mira, mi hijo todavía está en una pre, se está preparando, pero es una institución, es un instituto y podría mostrar. Y yo sé que las universidades también tienen pre y ese pago también tienen que mostrar.
No es que yo me prepare en mi casa y después lo muestro, no, no es así. Acuérdense que es un tratamiento especial. Ahora, si yo todavía el joven no cumple los 18 años y después de cumplió los 16 años, ya salió de estudiar y quiero regresar a recibir mi asignación familiar hasta los 18, sí, se puede dar. Pero después de los 18 años, para adelante, que es los 24 años, que es la excepción, ahí sí tiene que haber continuidad. Ojo con eso, ¿ya? Ahí sí marca la diferencia la excepción. Después de los 18 para los 24. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, perfecto, gracias. Ok. Hay una observación, no sé si me permiten opinar. Sí, Guillermo, a ver, ayúdanos a ver. Existe jurisprudencia donde indican de que la asignación familiar ha sido pagada después de los 18 años. Hay gente, hay estudiantes que comienzan a prepararse, por ejemplo, para postular a la Universidad Nacional. Ellos ingresan a los 19 o incluso 20 y sí se han otorgado el tema del pago de la asignación familiar. Entonces, existe jurisprudencia donde los jueces determinan el pago, porque esto fue declarado en tiempo y el empleador no lo aceptó. Solo que quería opinar. Y coméntame, esa jurisprudencia, ¿en qué año fue dada? Tendría que buscarlo, pues sí. Sería bueno que nos des el número para poder tener esa fuente, esa base. He leído y poder reforzarlo. Claro, está muy bien tu comentario, excelente, pero necesitamos la base legal. Yo la busco y se la envío. Ya, excelente, excelente. Sí sería bueno porque miren chicos, la jurisprudencia son casos que se dan después de dada la ley del reglamento. ¿Qué significa eso? Que ocurren en la práctica diaria, trabajadores que hacen la denuncia a nivel judicial y el Ministerio de Trabajo o la sala del juez determina una jurisprudencia que dice, no, a partir de la fecha, todo trabajador va a recibir su asignación familiar, como comentó Guillermo, después de los 18 años sí va a poder, pero evidenciando tal requisitos. Por eso es que yo le digo a Guillermo, si nos puedes pasar la jurisprudencia, sería excelente. Yo no lo conozco. Entonces, para mí sería una gran ayuda, una autoayuda y para todos ustedes también. Entonces, sería muy bueno, Guillermo, que nos envíes y te lo agradeceremos todos. Pero según la ley, no hay eso. Según el reglamento, no hay. Como les digo, las jurisprudencias existen después que ya se da la ley. Y en el tema de las controversias, los problemas que existen en las empresas, hacen las denuncias y se decretan las jurisprudencias. Ajá. Sí, Guillermo. Se lo pido al grupo para que lo tengan. Mira, si lo puedes enviar al chat, lo que pasa es que yo no estoy en el grupo, pero sí lo puedo ver acá en el chat. Si lo puedes enviar acá al chat antes de que se termine la hora, que tenemos todavía tiempo, sería excelente, Guillermo. Pero igual yo lo voy a buscar. Sí. Ya, listo. Gracias, Guillermo. Gracias. Ya. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Alguien más que tenga información valiosa o alguien que quiera consultar? ¿Sí? Ya. Seguimos con las horas extras. Entonces, la base legal lo tenemos en el decreto legislativo 854, artículo 9-10, y para el empleador le pague horas extras, usted debe demostrar que trabajó fuera de su jornada laboral, que es el máximo de 48 horas semanales. Dice la ley es que las dos primeras se pagan con un recargo del 25% y a partir de la tercera hora el recargo es el 35%. Ahora, ¿cómo yo demuestro ese exceso de horas después de las 48 horas? ¿Cuál es la manera fehaciente que yo puedo demostrar que trabajé más de 48 horas? ¿Cuál sería? A ver, coméntenme.
control de asistencia, cuando al ingresar marcas tu asistencia o tienes tu tarjeta y a la hora de salir también. Excelente, Chirri. Así es. El control de asistencia es muy importante. El control de asistencia puede ser digital, puede ser también manual, un cuaderno donde todos los trabajadores anoten su ingreso y su salida, la hora exacta que están dejando de laborar, ¿ok? También un control de asistencia digital, hay control de asistencia también con Photoshed. Ahora, ¿qué pasaría si esta empresa no tiene este control de asistencia? ¿Qué pasaría? ¿Tendría sanción? Y tendría sanción la empresa. La empresa empleadora tendría la sanción. ¿Por qué? Porque está incumpliendo la ley. Es un requisito primordial que las empresas, cuando tienen trabajadores en planilla, obligatoriamente ya tienen que tener un control de asistencia. Empresa que no lo tiene, se está arriesgando, la verdad. ¿Ya? Ahí veo manos levantadas. ¿Alguien que quiera comentar? Profesora, Ever, dime. hay que tener en cuenta de que las horas extras tienen que ser autorizadas, ¿no? Porque el horario puede ser de 8 a 5, ¿no? Con una refrigerio de 1 a 2. Pero mire, hay cosas, hay horas extras, que hay personas que piensan de que la salida es a las 4 y ahí recién empiezan las horas extras. No es así, porque en la caja de pensiones, por ejemplo, yo configuré la asistencia para que entraban a las 8 y la hora extra empezaba a las 6. Ahora alguien dijo, ¿cómo es eso? No, bueno, eso es así. O sea, se programa una hora extra anticipada, ¿no? Entran a las 6 y a las 8 es su horario normal, pero ya hizo 2 horas extras. Entonces, después de las 4, ya se ha considerado esas horas extras. Y bueno, ya ahí viene lo demás, el 35% hasta las 10, después viene así que sigue, ya son las horas, las nocturnas, ¿no? Bueno, eso quería comentar, que también hay un tema de que las horas extras tienen que ser autorizadas, porque no es que yo termino a las 4 y me voy 4:30 y me van a pagar, no es así, porque en el sistema de control de asistencia se tiene que programar en base al acuerdo que hay con el trabajador. Porque yo soy empleador y a mí no me ponen cuentos. Cuando me dicen, salí a las 4, me fui a las 10 de la noche, págame las horas. ¿Y quién te ha dicho a ti que te quedes si no se autoriza? Muy bien, Ever. Así es, chicos. Las horas extras, sí, así es. Gracias por tu comentario, Ever. Así es, tienen que ser autorizadas. Ahora, ¿cómo tú autorizas esas horas extras? Puede ser de manera verbal, ¿sí? Como también debería ser con documento, ¿ya? Miren, hay empresas que tienen la política, hacen unos formatos donde el trabajador y el jefe directo firman, donde el trabajador menciona qué es lo que va a realizar, por qué se está quedando las horas extras, y antes de que se cumpla el horario laboral, digamos, trabajo hasta las 6, firma el documento el jefe directo, autorizando que se va a quedar 2 horas más o 1 hora más, pero tiene que tener la validez de la firma del jefe directo o del área donde labora ese trabajador. Pero sí es verdad, tiene que ser autorizadas. No es que yo como empleador obligue a mi trabajador y le digo, oye, no, hoy día te vas a quedar 2 horas porque necesito que trabajes tal tema. No, no es así. Tiene que haber primero comunicación con el trabajador y que ese trabajador acepte, porque puede pasar que el trabajador no pueda. Y obviamente eso ya escapa de las manos del empleador. Tiene que ser primero coordinado días antes o horas antes para que el trabajador tome las medidas del caso y se pueda quedar sí o no. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera comentar? Gracias, Fanny. Todo claro. ¿Cuánto? ¿Alguien que quiera comentar? A ver. Mi amiguito. No, ya. Roberto, creo que estás con el audio prendido. ¿Quieres comentar, Roberto? A ver, Roberto, si apagas tu audio, por favor, para seguir conversando. Ajá, gracias, Roberto. Ya, acá me pone Hugo Antonio, todo claro, profesora, con documento se hace horas extras. Sí, sería lo ideal, sería lo idóneo, que es con un documento que se autorice con la firma del jefe directo. Eso sería lo más razonable, ¿ok?
¿Cómo se calculan las horas extras? No te preocupes, Jan. Yo ya he enviado un Excel que ya les habrán llegado a todos ustedes por el WhatsApp. Vamos a realizar un ejercicio. Vamos a realizar varios ejercicios, pero voy a hacer unos ejercicios más complejos porque estos ejercicios yo siempre lo envío. Yo creo que ya se lo pasan todos y lo hacen rapidísimo. Así que quiero hacer cálculos con horas reales de trabajadores reales para que me ayuden a calcular también, pues de paso. ¿Qué les parece? ¿Ya? No se preocupen. Félix lo habrá reenviado de repente en WhatsApp. ¿Me confirma? A ver, Félix, yo te pasé un archivo en Excel de las horas extras para todos los chicos que están en el WhatsApp, en todo el grupo. Sí, estimada, sí se envió a tiempo y lo voy a volver a enviar nuevamente. Ya, listo, Félix. Muchas gracias. Vamos a calcular, pero vamos a seguir conversando porque ya se me está yendo la hora. Entonces quiero empaparlo de todo lo que son los derechos, todo lo que compone esta ley 728. Vamos a, ya, acá tenemos un ejercicio. Ajá, ya. Horas extras, remuneración computable. Dice el ejercicio, Vanessa se desempeña como asistente administrativo en el mes de marzo, ha percibido los siguientes conceptos remunerativos. En el mes de marzo ha realizado 2 horas extras. Para realizar el cálculo de las horas extras, lo primero que debemos calcular es el valor de la remuneración día y para ello analizaremos las 2 características. Escuchen estas 2 características y se las tienen que grabar para toda la vida. Libre disponibilidad y regularidad. ¿Qué significa eso? Ahorita la vamos a ver. Remuneración mensual. ¿Cuánto gana este trabajador? 2.500 soles, ¿correcto? Hacemos las preguntas, las 2 características. Esa remuneración mensual, ¿es de libre disponibilidad? ¿Qué opinan? Sí. Perfecto. La segunda característica, ¿es de regularidad? ¿Siempre lo percibe? ¿Es regular? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, sí entra para el cálculo de horas extras. La asignación familiar, ¿es libre disponibilidad y tiene regularidad? ¿Qué opinan? Perfecto. Ahora, la movilidad libre disposición, escuchen, movilidad libre disposición, también tiene las 2 características, libre disponibilidad y regularidad. Sí, porque dice libre disposición por esas palabritas. Perfecto, perfecto. Por la palabra libre disposición, libre disponibilidad y está dentro de su remuneración mensual, la movilidad de libre disposición. Perfecto. Las utilidades son de libre disponibilidad. ¿Qué opinan? Utilidades. Depende porque la utilidad puede variar. Ya, pero la utilidad sí es de libre disponibilidad. Tú Claro, dispones sí. de tu dinero. La No, sí. segunda característica, ¿es regular? ¿Qué opinan? ¿Es regular? No es regular. No es regular, no siempre, porque lo recibes una vez al año, entonces no entra, va para el cálculo de horas extras, ¿ok? No entra para el cálculo de horas extras. Las comisiones, ¿libre disponibilidad? Sí, libre disponibilidad. ¿Y tiene regularidad las comisiones? No. Dependiendo, no siempre. Puedo recibir en un mes, puedo recibir en el siguiente mes. Claro. Exacto, entonces no entraría. No entraría para el cálculo de horas extras. Perfecto. Ahora, la bonificación de jefatura. Hay empresas que tienen política de objetivos de área y cada vez que se cumple ese objetivo, el área, el jefe de esa área recibe una bonificación. Solamente cuando se cumple el objetivo. Entonces, el jefe del área recibe una bonificación de jefatura. ¿Es de libre disponibilidad? Sí, es de libre disponibilidad. ¿Pero es regular? Depende. No. No es regular. No es regular porque depende de que cumpla el área, el objetivo, Si que se sea. cumple o no el objetivo. Exacto, cumplan el objetivo. Ok, perfecto, chicos. Entonces, seguimos, porque ya se va la hora. Hablemos de las gratificaciones, lo que más nos gusta. En julio y en diciembre recibimos doble sueldo, ¿correcto? Las gratificaciones es un beneficio social regulado por una ley. ¿Se han dado cuenta que
cada beneficio social o beneficio laboral que tiene un trabajador está decretado bajo una ley, bajo un decreto legislativo, pero no es que existe una ley englobada que diga, no, acá es gratificación, acá tiene CTS, acá tiene vacaciones, acá tiene horas extras. No, cada derecho laboral que tiene un trabajador está normado bajo diferentes leyes. ¿Se han dado cuenta de este tema? Pero todo, la ley 728, en lo que ustedes tienen ya en el grupo de WhatsApp, habla de todas estas leyes, pero normado cada una bajo diferentes leyes, ¿ok? Las menciona que sí tienen derecho bajo la ley general, bajo la ley privada, pero cada una también tiene su reglamento, está reglamentada, ¿ok? Sigamos entonces. Ley 27735 equivale a un sueldo adicional si el trabajador ha laborado un semestre, 6 meses completos, del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre, ¿ok? Así, el plazo para pagarla será del 1 al 15 de julio. O sea, del 1 al 15 de julio, tu empresa o la empresa donde tú laboras tiene que remunerarte lo que es la gratificación. Tienen hasta el tope hasta el 15 de julio. Después del 15 de julio ya tiene multa la empresa o te tiene que pagar con intereses legales, ¿ok? El primer semestre y el primero hasta el 15 de diciembre, el segundo semestre, tendría que pagarte la empresa empleadora. Ahora, ¿qué pasaría? Me hicieron esta pregunta, recuerdo, en anteriores clases. Profesora, pero yo no ingresé el 1 de enero, yo ingresé el 3 de enero. Y ya llegó julio, pero no me han dado un sueldo completo, me han descontado un mes, porque como yo no he cumplido el semestre, está bien que yo reciba prorrateado mi gratificación, ya que ingresé el 3 de enero, pero no cumplí desde el 1 de enero. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, por favor? La gratis es mes completo, no prorrateo por días. La CTS es prorrateo por día. Tiene que ser el mes completo para ser considerado Claro, una gratificación. Claro, la gratificación se da cuando es a tiempo el mes completo, si no, en todo caso no correspondería ese mes. Excelente, chicos. Pero existe empresas, por ejemplo, donde yo trabajé, que ellos pasaban, por ejemplo, yo entré un 13 más o menos del mes y la empresa me abonó por los días proporcionales porque ellos decidieron así pagar, o sea, por ley está obligado que sean meses completos, sin embargo, hay una salvedad, ¿cómo se podría decir? Donde la empresa puede pagar, dependía de la política, la empresa lo paga proporcionado a los días trabajados siempre y cuando pase el mes, pues, ¿no? O sea, tenga un mes entero más unos días, ¿no? Claro, Lo que pasa es que ese contador no sabe interpretar la ley. No, Miss, No. Miss, muy buenas noches. El caso que nos comenta, Saúl, ¿cómo estás, Miss, ¿cómo está? Saulito? Te extrañaba ya. Ya, Miss, dime, Saúl. lo que nos comenta una de las colegas, Sí. y es cierto que hay divergencias, ¿no? Que unos dicen mes completo, otros no, no es cierto. Por ejemplo, yo también trabajé en un lugar que Ajá. no necesariamente tenía que cumplir el mes, ¿no? Lo que me decían era que yo hasta el 31 de junio, ¿no es cierto? 30 de junio, Sí. ¿no es cierto? 30. Tenía que cumplir más de un mes. Si yo, digamos, como dicen, ¿no? Entró el 3 de enero, a mí me prorrateaban por los días faltantes, mi gratificación. Me pagaban los 5 meses completos y más 27 días que me faltaban. Sí me lo hacían así, el mismo caso que la colega se antecedió, también, como Disculpa. dicen, ¿no? Es la política que cada empresa toma, Es incluso una todo el política. detalle de las ETS, gratificaciones, todo ello me lo prorratearon de esa forma. Es Yo una también política. tuve este caso, Miss. Sí, Disculpa, está bien, Saúl. es una A ver, política. Ever, sí, coméntanos. Es una política. Ese contador o abogado tiene que inscribirse en un curso diplomado porque no sabe. Ya, a ver, se respeta el comentario de Ever, pero sí, exactamente, chicos. La ley te dice mes completo, ya lo sabemos, la ley 27735, mes completo. Si la empresa quiere, te paga los 5 meses nada más, porque entrates el 3 de enero, te paga solamente febrero, marzo, abril, mayo, junio, nada más, porque la ley te ampara, no hay problema.
Pero hay empresas, como ya comentó Saúl, ya comentó su colega, que sí, efectivamente, sí se puede dar por rateado, pero ya es la empresa como política, no es que el contador o el abogado no sepa. Disculpe, profesora. Hay empresas que sí lo hacen, espérate, Ever, hay empresas que sí lo hacen, ¿por qué te lo Yo digo? quiero Porque decir yo he gozado de este tema también. Cuando yo laboraba dependientemente, ya no lo hago, cuando trabajaba dependientemente, yo también ingresé, no ingresé un mes completo, pero la empresa tenía política de pagarlo por rateado. No está obligada, la empresa no está obligada a realizarlo, pero tienen esa política. Y lo hacen, ¿por qué? Para mayor productividad del trabajador. No lo hacen porque no lo sepan, porque no lo sé. No es así. Lo hacen por un tema de productividad. Ya depende de cada empresa. Como hay empresas que no, te dicen, no, tienes que trabajar mes completo y así lo demanda la ley y así se da. Así de simple. No es que la empresa lo esté haciendo mal. Si en algún momento la SUNAFIL llegara a fiscalizar a esta empresa y le dice, oye, pero tú no tenías por qué pagarle esos días por rateados. Exacto, yo no tenía derecho, o sea, no era obligación, pero lo hice de manera voluntaria porque es política la empresa. No hay ningún problema, no hay sanción por eso. La SUNAFIL o la entidad fiscalizadora no te va a fiscalizar por eso. Además, quien no pierde la SUNAFIL, quien pierde es la empresa porque la empresa está desembolsando ese dinero. Y es una política que se da por un tema de productividad, no es por un tema de que no lo sé y he calculado mal, no es así. ¿Puedo comentar? ¿Puedo comentar? Sí, no sé, coméntanos. Mira, lo que sucede es que cuando hay una inspección o una revisión, se encargan de que la norma se cumpla, ¿no? O sea que, por ejemplo, entró el 3 y la norma dice claramente mes completo, entonces le paga 5 meses. Entonces, cuando se hace una inspección, yo no lo digo porque yo soy inspector, entonces yo verifico de que pague la norma y no considero si le pago más porque eso, ya, como se dice, productividad. Bueno, eso es un tema que a mí no me gusta, porque yo soy gerente y yo sé eso. Ya, entonces, es cierto, cuando te inspeccionan, no pasa nada porque ellos ven la norma, ya, se cumplió 5 meses, si le da más, eso ni lo ven, no pasa nada. Pero yo como gerente, a mí, la verdad, me interesa pagar lo que es. A mí, la verdad, no me interesa lo que piense o la política que tenga el abogado, que para mí no es abogado, y el contador, que diga productividad para él será, pero para mí no, porque yo tengo que pagar lo que es. A mí nadie me va a decir, paga más por la productividad, porque el que mando soy yo, no el contador. Muy bien, Ever. Lo que sucede es que eso ya depende de cada empresa. Ahora, la Pero empresa que yo pongo las políticas de la empresa, profesora, yo pongo las políticas. No, Ever, entiende. Pero en este caso, disculpe, pero en este caso, mira, para que hablemos de productividad y que como gerente de repente no emplea ese tipo de cosas, depende ya al tipo de empresa. Ahora, también depende de la trabajadora social que se encuentre en esa empresa, porque por ende también tiene que ver y velar por el beneficio también de los trabajadores, porque tampoco es decir, yo como gerente voy a hacer esto o lo otro, porque se trata de minimizar a los trabajadores y no es así, porque por ellos existen diferentes cargos. Así es, Sí, chicos. el Sí, comentario, bueno, no, se respeta el comentario de todos, ¿no? Pero el detalle también, bueno, se respeta el comentario de todos, ¿no, Miss? Y el detalle fue que, por ejemplo, incluso en un examen para postular al trabajo que yo le comento, como dice la ley, ¿no es cierto? Yo también me ceñía a la ley, me decían mes completo, ¿verdad? Para el tema del cálculo de la gratificación. Y en mi examen para ingresar al trabajo, me lo pusieron justamente como le comentamos, días y meses completos. Yo correcto. por la ley me basé en la ley, ¿no es cierto? Y lo hice por los meses completos, ¿no? Ajá. Una vez que ya yo entré a trabajar, ¿no? El contador nos vino y nos dijo, ¿sabes qué? A ver, tú, Saúl, ¿tú qué has postulado? Me dice, ¿tú cómo lo has hecho la gratificación? Yo lo hice así, 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 le dije. Está mal.
también acá en la política de nuestra empresa es prorratear por días más, así nos dijo. Porque el trabajador ha trabajado pues los 27 días, me dijo, faltantes así, y tiene su derecho, y es derecho del trabajador, así me dijo. Entonces lo que has hecho está mal, y me lo puso mal, me pregunté. Y le dije, pero la ley dice esto, no siempre hay que ceñirse en la ley, también hay que ver las políticas de cada empresa. Así Como cada es. trabajador tiene el derecho de trabajo, también se merece ese porcentajecito de recibir su gratificación. Así me dijo Mish. Está bien, Saúl, así es. Eso ya miren, pero ¿saben quién hace más este tipo de política? Las empresas que tienen solvencia, porque una empresa pequeña se va a regir a la ley, definitivamente. ¿Por qué? Porque no tiene mucha solvencia. Pero, por ejemplo, una empresa industrial, una pesquera, una minera, sí te aplica este tipo de porrateo por los días porque hay solvencia y quieren productividad de los trabajadores. ¿Puedo comentar Entonces, algo? ellos sí lo hacen. Les ¿Puedo digo porque su profesora viene de una empresa industrial. Las empresas industriales que yo he elaborado, siempre hemos aplicado esas políticas, pero no lo hacíamos porque íbamos contra la ley, sino lo hacíamos por un tema de productividad. Exacto, las empresas corporativas o las transnacionales, sí, hacen eso por el tema de productividad y tienen solvencia y lo pueden hacer, lo hacen, lo hacen. No, ahora, una empresa pequeña sí se va a regir la ley, dice, sí, es 30, es mes completo, lo hago porque obviamente no hay mucha solvencia, pero se basa en la ley y está bien porque la ley la ampara, está correcto. También es válido lo que dice Ever. Ever lo que dice está bien, la ley dice eso. Profesora. Por ejemplo, si Ever tuvieras, un ratito Ever, si tú Ever tuvieras tu empresa, ya sabemos que tu empresa va a aplicar la ley, lo que dice. Y si ingresa el 15 de enero o el 3 de enero, no le vas a porratear todo ese mes. Le vas a porratear por los meses completos que han laborado. Así es. Ajá. A ver, dinos, Ever. Sí, claro, o sea, yo no me estoy molestando por ese caso. Simplemente en mi empresa se aplica la ley como es, porque yo, aparte de ser ingeniero de software y yo tengo 7 carreras, una de las carreras que yo tengo es que soy abogado laboralista. Y ahora, usted dice que la solvencia, mi empresa es una transnacional mundial. En Estados Unidos es el número 3, en Suiza el número 2 y acá es el número 1. Entonces, bueno, yo no sé por qué usted dice, bueno, lo harán otros, pero simplemente yo como abogado laboralista cumplo la ley, ¿no? Y nada más. Gracias. Ya, gracias, Ever. Gracias. Listo. Gratificaciones, requisitos que se deben cumplir, ya hemos comentado, del mes completo. Vamos a seguir avanzando. Vámonos con las vacaciones ahora. ¿Qué nos dicen las vacaciones? ¿Cuál es la base legal? La base legal la tenemos en el Decreto Legislativo 713, promulgado en el año 91, artículo 25 de la Constitución. Ahí tenemos también la Constitución Política ampara las vacaciones. Y en el artículo 2 del convenio de la UIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, el convenio del año 1936, el convenio 52, los servidores tienen derecho a gozar de un descanso vacacional remunerado de 30 días calendario por cada año completo de servicios. La oportunidad del descanso vacacional se fija de común acuerdo entre el servidor y la entidad. A falta de acuerdo, decide la entidad. Correcto, así es. Pasa el año, el trabajador y el empleador tienen que ponerse de acuerdo de aquí qué mes va a salir el trabajador, ¿ok? Y a falta de que éste no le comunique, ya la entidad decidiría qué mes va a salir el trabajador. Pero la idea es que el trabajador tiene que salir de vacaciones un mes completo calendario, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si ese trabajador no sale a gozar vacaciones? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa un año, pasa 2 años y tiene todavía por gozar un año anterior y otro año acumulado? Pero ya para cumplir el siguiente año, que es el segundo año, ya él podría pedir el derecho de una indemnización vacacional, que sería triples vacaciones. ¿Qué significa eso? Son tres remuneraciones. Una remuneración por el trabajo realizado, una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado, y una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado su descanso. Esa indemnización no está sujeta a pago o retención de ninguna aportación, contribución
o tributo. Esto está en el decreto legislativo 713, artículo 23, ¿ok? O sea, toda empresa está obligada de que su trabajador, cada vez que cumpla un año de labores, tiene que salir un mes completo calendario. Ahora, ¿qué pasaría si el trabajador dice, no, señor empleador o jefe, no quiero salir todo el mes, ¿puedo salir 15 días? Sí, se puede dar el caso. O de repente me dice, no, puedo salir menos de 15 días, ¿puedo salir 7 días? Sí, puede salir 7 días, que es lo máximo que puede salir un trabajador para que goce sus vacaciones, ¿ok? Es lo mínimo, no puedes decir un día, 2 días, 3 días, no puede ser así. Tiene que ser una semana como mínimo y máximo, que son los 30 días calendarios que debe salir un trabajador. Ahora, cuando yo como empleador debo pagarle, cuando debo desembolsar sus vacaciones, antes de que salga de vacaciones. O sea, si estamos 17 de abril y yo sé que el trabajador quiere salir de vacaciones el 1 de mayo, ¿correcto? Yo debería desembolsar sus vacaciones. ¿Cuándo? Si va a salir todo mayo, debería desembolsar sus vacaciones el 30 de abril con la remuneración de abril, más las vacaciones. Ahora me van a decir, profesora, pero en la práctica no se da. A mí recién me pagan mis vacaciones en fin de mes, de mayo, o en quincena de mayo, cuando yo ya estoy en plenas vacaciones. También se da el caso, pero ¿por qué? Es por falta de liquidez, nada más. Pero la ley te dice que el trabajador sí debería de recibir sus vacaciones antes de salir, ¿ok? Eso es lo que dice la ley, pero yo sé que en la práctica no se da. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Hay algún plazo para que puedan tomar las vacaciones o tiene que ser tan pronto y salga tener en cuenta un año? ¿O tiene un plazo para salir durante 6 meses adelante? ¿O tiene que ser, cumple el año y tiene que ser? Sí, Rose, gracias por tu pregunta. Cumple el año y ya debe salir de vacaciones. Sí debe salir de vacaciones, tienes que ponerte de acuerdo con el trabajador. ¿Qué mes va a salir de vacaciones? Sí tienes que conversarlo, ¿ya? Sí está obligado, es un derecho. Profesora, para salir de vacaciones, en este caso, el trabajador tendría que conversar con su jefe directo para la coordinación del tema de sus vacaciones, para que puedan ver y prever quién es la persona que se va a quedar bajo su cargo cuando él no esté. Exacto, así es, Helen. Tiene que ser previa coordinación con el jefe directo de área y aparte, para que esto se vuelva más formal, más fehaciente, tienen que firmar una constancia o una solicitud de vacaciones, donde firma el jefe directo más el trabajador, que el trabajador está solicitando sus vacaciones de tal fecha a tal fecha. Tiene que haber esa evidencia. Si lo pueden hacer así, ustedes que algunos yo creo que trabajan en el área de recursos humanos, de repente ya tienen esa política o implementen esa política, tener solicitudes de vacaciones donde firme el trabajador y el jefe directo. Eso es mi recomendación. ¿Ya? A ver, Pame Huertas, coméntanos, levantaste la mano. Sí, doctora, buenas noches. Deseo saber, en el caso de venta de vacaciones, que un personal desee vender sus vacaciones, ¿cómo es el trato directamente con la empresa? ¿O en qué caso se debería dar? Ese caso se trata directamente de trabajador y empleador, o el jefe directo con el empleado, ¿no? Y depende también si el empleador o el gerente general lo acepta, ¿ya? El vender las vacaciones. Depende mucho del cargo. De repente, este trabajador lo quiere vender por un tema de solvencia, quiere tener más disponibilidad de dinero, sí se puede, sí se da el caso, pero es mutuo acuerdo. Ya el trabajador tiene que acercarse al empleador y decirle, mire, yo sé que a partir del 1 de mayo tengo que salir de vacaciones, pero yo quiero vender mis vacaciones, quiero seguir laborando. Ok, pero ¿qué pasa si es que las vacaciones son pasadas, por ejemplo, de un año anterior, ¿no? Quiere vender sus vacaciones por ejemplo, el año 2022, ¿no? 2022 que vende su mes de vacaciones. Puede también pedir sus vacaciones del año 2023, o sea, gozarlas. Si en el año 2022 laboró todo el año, vamos a hacer ese ejemplo, ¿ya? Laboré todo el año 2022 y el 2 de enero o el 1 de enero yo tengo ya derecho a mis vacaciones, ¿correcto? Este año 2023, ¿ya?
Yo todavía no termino el año 2023. Yo recién voy a gozar de mis segundas vacaciones cuando yo termine todo el año 2023. Ahorita yo ya estoy apto para salir este año 2023 porque ya cumplí todo el año 2022. Entonces yo le digo a mi empleador, señor jefe, empleador, necesito yo vender mis vacaciones porque quiero tener más solvencia. Yo sé que tengo 30 días calendarios para salir. ¿Puedo vender 15 días o puedo vender todo mi mes? Ya depende de tu empleador. Si tu empleador te dice, ok, no hay problema, te pago tus vacaciones y como igual íbamos a contratar a un trabajador adicional para que pueda cumplir tus funciones, esa remuneración también se te paga. Eso es lo que se hace cuando tú vendes tus vacaciones. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Ok. Listo, vamos a seguir ya porque se me va el tiempo y ya se me va. Vamos a hablar un poquito de utilidades y aquí terminamos, ¿ya? La Constitución Política del Perú, en el artículo 29, miren, Constitución Política también, estábamos respaldados con los derechos laborales, reconoce el derecho de los trabajadores en el reparto de utilidades en nuestra legislación 862 y sus modificaciones introducidas por la Ley 27564 del 24 de noviembre del año 2001, la Ley 28464 del 12 de enero del año 2005 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 0098-TR, reglamento del decreto. Ya, esto es puras leyes que ustedes lo pueden ya revisar en sus casitas y vamos a hablar de lo principal. Este decreto legislativo 892, norma, regula el pago de este beneficios, señala los requisitos que deben cumplir la empresa para estar obligada a repartir utilidades. Estos requisitos son los siguientes. Este mes de marzo, por ejemplo, es el mes que reciben utilidades todos los trabajadores que están en una empresa que genera rentas de tercera categoría. Miren, esos son los requisitos. Tener más de 20 trabajadores. Ahora, no te emociones si estás en una empresa que genera rentas de tercera categoría y tiene 10 trabajadores. Un requisito primordial es que tenga más de 20. 20 trabajadores. ¿Qué significa rentas de tercera categoría? Que pague IGB y pague renta. Y esté en el régimen general tributario o esté en el régimen MIPE tributario, ¿ya? Si tu empresa es régimen general tributario o régimen MIPE tributario, ellos generan renta de tercera categoría. Y si tienen más de 20 trabajadores, ya tienes derecho a gratificación. Pero acá hay una salvedad. ¿Cuál es? Que esta empresa tiene que haber generado utilidades. ¿Qué pasaría ya? Cumple mi empresa, es generadora de renta de tercera categoría, tengo más de 20 trabajadores, pero este año 2022 su resultado en sus estados financieros tuvo pérdida. Entonces, estamos hablando que no vas a tener partición de utilidades. Solamente las empresas que cumplan los 3 requisitos junto con los estados financieros obteniendo una utilidad, sí tienen derecho a utilidades. Los trabajadores, la repartición, ¿ya? ¿Cómo yo averiguo esto? ¿Cómo sé que mi empresa que yo laboro ha generado utilidades o pérdida? ¿Cómo lo sé? Mira, si tu empresa es una empresa minera, es una empresa que presenta estados financieros a la SBS, cotiza en bolsa, puedes verlo por ahí. O si tienes algún conocido dentro del área contable y te puede dar esa información, lo puedes hacer. Pero si tú eres un tercero que tú no tienes acceso ni al área contable, ni la empresa cotiza en bolsa, no informa estados financieros a la SBS, entonces no hay manera, ¿ya? Solamente es que el jefe o el gerente general comunica a toda la empresa, miren, este año, señores trabajadores, hemos obtenido todos los objetivos que nos hemos propuesto y hemos generado este porcentaje de utilidades donde vamos a hacer la partición de utilidades a todos ustedes a partir de tal fecha de marzo o a partir de tal fecha de abril. ¿Ok? Eso depende de cada empresa. Pero si tienen pérdida, obviamente ese gerente general no va a salir para nada a decirles que tiene pérdida. Pues nada, jamás te van a decir eso. Basta que no te digan nada y ya es suficiente. Como dice, el silencio otorga. ¿Ok? ¿Quiénes están obligadas? ¿Cuáles son las empresas que sí cumplen los requisitos? Por ejemplo, la empresa pesquera te da la participación del 10% de sus utilidades. Las empresas de telecomunicaciones, Entel, Claro, Movistar y de telecomunicaciones te da el 10%, empresas industriales también el 10%, las mineras 8%,
Comercio o restaurantes, comercializadoras o restaurantes, 8% nada más. Y empresas que realicen otras actividades solamente dan el 5% de la participación de utilidades a sus trabajadores, ¿ok? Ahora, para determinar la actividad que realizan las empresas obligadas a distribuir utilidades, se tomará en cuenta la clasificación internacional uniforme del CIUT de las Naciones Unidas. O sea, ingresan a consulta de RUC, se van a lo que es consulta de actividades y ahí va a salir el CIUT si están dentro de actividad como pesquera, telecomunicaciones, industrial, minera, comercio, restaurante o otras actividades. ¿Ok? Y esto yo les voy a pasar, no se preocupen, en material, todo esto se les va a pasar. Esto ya es más información. Compensación de servicio, tiempo de servicio que estuvimos hablando al principio, que también es un derecho laboral que todas las empresas deben cumplir, que están bajo la ley 728. Este beneficio, su finalidad es un fondo de protección al trabajador en caso de despido o que ya no tenga empleo, y esto les ayuda a subvencionarse 1 o 2 o 3 meses dependiendo del acumulado que tenga en la CTS. Ahorita, en este momento, tienen libre disponibilidad los que tienen dinero en CTS, dependiendo en la entidad financiera que ustedes hayan escogido. No es que la empresa te obligue y te diga, no, debemos depositar CTS en tal entidad financiera porque nosotros trabajamos con esa entidad. No, no es así. Ustedes son las personas que deben decirle al empleador en qué empresa financiera desean que le deposite. Puede ser en una caja, puede ser en un banco, pero ustedes deciden, no la empresa empleadora. Ahora, ¿cuándo son los depósitos? Mayo y noviembre de cada año, quincena, se deposita la CTS. Si no se cumple este derecho laboral, la empresa automáticamente tiene una infracción y es de medida grave, ¿ok? Se tiene que cumplir. Chicos, lo dejamos hasta acá. Vamos a tener la siguiente clase el día miércoles. Vamos a hacer ejercicio con lo que es el tema de las horas extras. Si Dios permite el tiempo, vamos a hacer un poco de complementar más el tiempo de la CTS para seguir conversando, ¿ok? Listo, chicos, me pasé 6 minutos, les robé 6 minutos, pero ha sido para conocimiento y fortalecimiento de su carrera, ¿ok? Cuídense, chicos. Gracias, Miss. Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga. excelente. Muchas gracias, Gracias, Miss. Miss. Excelente. Gracias, Miss. Gracias, Miss.